un par de semanas comenzamos una serie acerca de la hora, que la hora viene. Y el primero que compartimos fue la hora viene, y fue el primer milagro que Jesús hizo en la boda de Canaán. Y allí le dijo a su madre María: mujer que tienes conmigo, mi hora todavía no ha llegado. O sea, todavía allí no llegaba. Estaba en el inicio de su ministerio. La semana pasada vimos que los griegos querían ver a Jesús y le preguntaron a Felipe y le dijeron: Felipe, ¿dónde está Jesús? Queremos verle. Pero ese verle, más que verle, no era verle de vista, sino era que queremos sentarnos a conversar con él. Esa pregunta o esto que le trajeron allí a Jesús por medio de Felipe y Andrés, Jesús lo interpretó de manera profética. Él después lo explica en los mismos versículos. Él lo interpretó de manera profética y dice: mi hora ha llegado. Ya no hay que esperar más. Ya aquí es la hora ya. Esta será mi última Pascua. Básicamente lo que él estaba entendiendo de parte de Dios. Y nosotros elaboramos un poco más alrededor de estos temas y hablamos de ello allí. Hoy queremos hablar sobre la hora del verdadero amor. La hora del verdadero amor. ¿Por qué? Porque bueno, hoy es Domingo de Ramos, como bien se ha dicho anteriormente. Hace más de 2000 años Jesucristo va entrando a Jerusalén. Va bajando el monte de los olivos, como dice Juan allí. Y la multitud que había escuchado que Jesús ya venía, se acercaba a Jerusalén, se pusieron en el camino del monte de los olivos que venía allá de Betfagé, de Betania. Ya había sido ungido allá, se recuerdan, hablamos de esto la semana pasada, y venía camino por acá y ya estaba acercándose a Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén, por el camino que viene de Betania, tiene que pasar por el monte de los olivos. Y cuando pasó el monte de los olivos, allí las personas comenzaron a agolparse y a cortar ramas de los árboles, mantos, lo que encontraban accesible, y los iban poniendo a su paso de Jesús. Algo interesante es que Jesús no impidió que esto se hiciera. Tampoco Jesús impidió que dijeran: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tampoco impidió que esto se lo dijeran. ¿Por qué? Porque lo era. Tan sencillo como eso. Porque lo era y porque ya había llegado su hora. Ya no había que ocultarlo más. Ya no había que decirle: no digas a nadie la sanidad que hice. No digan, porque todavía no había llegado su hora y él quería continuar con el ministerio y que las personas no le estén buscando por el intercambio de que voy a hacerte algo y así tú me sigues, porque te hice algo, tú me sigues. No, que busquen realmente por lo que él es, el Mesías, el Rey de Israel. ¿Ve? Entonces, pero en este caso que nosotros vamos a ver hoy, ya no había necesidad de estar ocultando su verdadera identidad, sino simplemente, él aceptó esta adoración y este reconocimiento. Y dice allí en Lucas, yéndonos fuera de Juan, pero aunque vamos a regresar a Juan, pero dice Lucas capítulo 19, versículo 37, dice: cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algo similar dijeron los ángeles cuando Jesús nació, que fueron allí y le dieron la noticia a los pastores en el campo. Gloria en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Verdad? Ahora la multitud está también en esto. Eso fue en la bienvenida a este mundo como ser humano. Ahora en la despedida también del ministerio. Interesante, ¿verdad? Y sigue diciendo en Mateo 21, otro pasaje paralelo a este, versículo 8, dice: la multitud, que era muy numerosa,
Tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que este fue el recibimiento que le dieron. Le dieron un recibimiento de alegría, de alboroto, de expectativa, pero también un poco de incertidumbre, porque algunos decían: ¿quién es este? ¿Qué va a pasar aquí? La guardia romana había reforzado, porque para todas las Pascuas, para que entendamos el contexto cultural, para todas las Pascuas que se celebraban en Jerusalén, la guardia romana reforzaba con más soldados allí. ¿Por qué? Porque venían multitudes de judíos y prosélitos judíos de diferentes lugares, no solamente de Israel, sino fuera de Israel también, a venir a celebrar la Pascua. Entonces eran miles los que estaban allí. Entonces era un momento muy apropiado si alguien quería hacer una revolución. Si alguien quería sublevarse, relevarse en contra del imperio romano, pues esa era una oportunidad muy buena, porque allí estaba aquello lleno. Así que había incertidumbre. ¿Quién es este? ¿Por qué está el rey de los judíos? Aquí no tenemos más rey que César. Era el imperio dominante en ese momento. ¿Ves? Entonces era un poquito de incertidumbre también, aparte de la alegría que había. Pero esta fue su bienvenida. Su despedida fue diferente. Unos pocos días después de esta alborotosa y alegre bienvenida, después su despedida fue en dolor, en lágrimas, en sufrimiento, en tristeza, en desilusión para algunos, porque no es el que ellos esperaban que fuese allí, frustración para otros porque tenían que seguir esperando, porque este no es el Mesías que estábamos esperando, que nos librara del yugo romano, y para otros hasta pérdida de esperanza, porque tenían la esperanza puesta en esa liberación, y no la liberación de los pecados, sino en una liberación literal allí. Ahora, lo interesante de esto es que sí, la bienvenida fue así, la despedida fue así, pero 3 días después todo cambió. 3 días después de eso, de esa despedida que nosotros conocemos como la pasión de Cristo en el Viernes Santo, 3 días después todo cambió. Y ese cambio nos ha alcanzado a usted y a mí hasta hoy. El cambio de ese día allí, mis queridos hermanos. Esta semana que Jesús viene entrando a Jerusalén como un día como hoy, pero hace más de 2000 años atrás, fue una semana demasiado activa en Jerusalén. Mucha actividad pasó, muchas cosas se dijeron, mucho fue lo que Jesús, muy poco durmió, muy poco descansó. Si usted va a los capítulos aquí en Juan, desde el 13 hasta el 17, todo eso que nosotros vamos a ver ahí del 13 al 17 sucedió en esta semana. Más bien es realmente su mensaje final, sus instrucciones finales, mensaje de despedida que nosotros vamos a encontrar aquí. Hay otros en la Escritura que también tuvieron esta oportunidad, como Moisés. Moisés, en Deuteronomio 31 hasta el 33, fue su mensaje de despedida. Josué también. Josué 23 y 24 termina con la famosa frase en el capítulo 24 de que yo y mi casa serviremos al Señor. Es otro mensaje de despedida allí. Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, tiene otro mensaje de despedida. Pero ninguno, ni Moisés, ni Josué, ni Pablo, ninguno como Jesús. Ningún mensaje de despedida como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesucristo tiene algo muy distintivo. Tiene una sección práctica y muy significativa. Una
lección objetiva que ninguno de sus discípulos y que ninguno de nosotros debería nunca olvidar. E incluye en su mensaje de despedida el lavado de los pies de los discípulos. Ninguno de los otros incluyó nada de esto. Pero esa lección que el Señor incluye aquí en su mensaje de despedida, no solamente hemos titulado el mensaje de hoy La hora del verdadero amor, no es solamente porque tiene que ver con lavar los pies de los discípulos, porque eso en algunos lugares, en algunos retiros lo hacen, sino la hora del verdadero amor yendo a la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que hemos titulado el mensaje de hoy La hora del verdadero amor. Es interesante cuando usted lee las 4 narraciones del Evangelio, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, porque si usted lo lee en casa después y va comparando a cada uno de ellos, dice allí que Mateo, Marcos y Lucas, esta cena que está hablando aquí ahora fue la cena de Pascua. Fue esa cena de Pascua. Juan, si usted lee el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero Juan aquí nos dice antes de la fiesta de la Pascua. Pero más que nada el énfasis que Juan está diciendo aquí, quiero aclarar esto porque si lee usted Mateo, lee usted Lucas y Marcos, dice que fue en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Lo que está aquí haciendo Juan es que menciona la fiesta pascual para referirse a que su hora había llegado, básicamente. Ese es el énfasis que él está aquí haciendo. Los demás narradores del Evangelio están dándole énfasis a la Pascua en este caso. Ahora, pero hay 2 aspectos importantes en este versículo 1 que yo quisiera que notáramos y que vamos a hablar de ellos un poquito más ahora. Y los 2 aspectos que Juan quiere señalar. Y no solamente que Juan quiere señalar en este momento, sino que Juan ha venido señalando desde el versículo 1 de Juan. Desde el mismo capítulo 1 de Juan. Juan ha venido resaltando a lo largo de lo que él va a contarle a su audiencia, que dentro de esa audiencia está usted y estoy yo, es la divinidad de Cristo. Juan se dio a la tarea de resaltar, de enfatizar la divinidad de Cristo y por eso es que comienza el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es que Juan hace énfasis en eso. Entonces Juan hace énfasis ahora nuevamente en este capítulo 13, en lo que resta, pero no solamente en la divinidad, también hace énfasis en el siervo. Poner a Jesucristo como siervo allí con su amor. Así que humildad de Jesús y su amor con que los amó. Mire el versículo 1 que voy a volverle a leer. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Yo he dicho muchas veces, y usted lo ha leído, lo ha escuchado de otras personas, que el lavar los pies a las personas en el mundo oriental era símbolo de hospitalidad, ¿cierto? Símbolo de hospitalidad, símbolo de cuidado, de que usted cuando alguien llegaba a su casa lo atendía bien, así como nosotros cuando alguien llega a la casa lo manda a entrar, a sentarse, ponga cómodo, quiere un vasito de agua, le ofrezco algo de tomar y usted es nice, usted es hospitalario. En este sentido, la hospitalidad en el mundo oriental era porque esas sandalias venían todas llenas de polvo, con
tierra, desde el camino. El lavarse los pies significaba no solamente atenderlos bien, sino que podían descansar un poco de ello allí. Esa tarea la hacían los esclavos, los siervos que estaban en casa. Si la casa era hebrea, lo hacían los siervos gentiles que hubiera en la casa. Los judíos no les gustaba hacer eso. A menos que no hubiera ningún siervo gentil en la casa, entonces le tocaba hacerlo a uno de los siervos judíos, y tal vez era allí el que más bajo estaba en la escala de ellos. En este caso, tengamos presente nosotros allí presente. Antes de llegar allí, déjame decirle algo. Dice aquí el versículo 1 que Jesús los amó hasta el fin. ¿Cierto? Los amó hasta el fin. Nosotros no tenemos que entrar en una clase teológica para saber con qué tipo de amor Jesús lo amó hasta el fin. Es el amor que se conoce en el mundo religioso como el amor ágape. ¿Cierto? Es ese amor ágape que no espera nada a cambio. Es amor ágape que te ama desinteresadamente. ¿Ok? Él te va a amar no importa qué. Ese es el amor de Dios. Porque si el amor de Dios no fuese ese amor ágape, fuese un amor de que va en consecuencia de cómo tú le respondas a Él, de cómo tú lo ames a Él, sabes que estaríamos en problemas. Pero este es el amor que habla la palabra de aquí, es el amor ágape. Él los amó hasta el fin. Ahora, ahí no hay ningún problema para cuando se estudia la Biblia. Tampoco yo veo ningún problema en lo que le voy a compartir, pero creo que es válido la pregunta. Porque dice, hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿A qué fin se refiere? Entonces ahí puede surgir un par de preguntas para el final de quién. Los amó hasta el fin de ir a la cruz del Calvario y hacer su sacrificio, o los amó hasta el fin, hasta la eternidad. ¿Se refiere a quiénes? A los discípulos, a Él los amó hasta el fin, o también a nosotros. ¿A quién se refiere? No hay problema aquí. Puede referirse a los dos. Puede referirse que hasta el final de su ministerio en la cruz los amó con ese amor ágape. Puede referirse también hasta el final, hasta el tribunal de Cristo, hasta que estemos en su presencia y estemos allá hasta la eternidad con Él. No hay un cambio allí. La idea detrás de la frase final es esta. Los amó hasta el máximo, hasta el extremo. Los amó sin límites. Esa es la idea que transmite el versículo. O sea, porque a veces uno se puede preguntar, ¿hasta qué final está hablando aquí? ¿Está hablando hasta el final de la cruz y después de la cruz ya no me amó más? No, sí, nos continúa amando hasta el extremo, sin límites. Porque es ese amor ágape que el Padre tiene allí. Es decir, que Jesús los amó y nos ama de manera perfecta, incondicional, eternamente. Su amor nunca flaqueó. Su amor nunca flaqueó, y es interesante hacer notar esto. Ni siquiera en el momento de crisis en Getsemaní, ni siquiera en un momento de dolor y sufrimiento en la cruz del Calvario. Ni siquiera en el momento de la traición de Judas, su amor flaqueó. Y eso es tremendo. Eso es realmente tremendo, mis queridos hermanos. Es un gran aliento para nosotros, para usted y para mí, saber que Jesús nos ama con el mismo amor con que amó a sus discípulos. Para mí me conforta tanto de saber que Él me ama hasta el final, sin límites, hasta el extremo. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Te digo la verdad. Yo no merezco eso. Yo no merezco tanto amor.
Tal vez uno puede pensar, bueno, cuando me porto bien, cuando trato de estar en los caminos correctamente, haciendo esto, tampoco te lo mereces, tampoco me lo merezco. La palabra de Dios dice que ni siquiera hay uno justo, ni uno bueno. Entonces, cuando yo llegué con este versículo, que he leído montones de veces, porque todos los años pasamos por estos versículos, pero cada año Dios te toca con algo diferente, ¿verdad? Y te encuentras con que los amó hasta el fin y tú dices, wow, esto es maravilloso. Poder ver cómo Dios ama. Cómo Dios ama allí a sus discípulos, así también mi amado. Y de hecho no solamente lo dice aquí en Juan 13:1, por muchos lugares de la palabra de Dios lo dice, pero dice allí el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 3, que Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama con amor eterno. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 36 al 39, no lo voy a decir todo completo, pero lo voy a parafrasear. Dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, realmente eso es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso porque, como dice aquí el autor del Evangelio, San Juan, dice, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Usted puede ir a casa hoy, aquí en este mismo lugar, en esta semana que hoy comienza, sabiendo, si estás en Cristo Jesús, que Dios te ama sin límites. Que Dios te ama de verdad. No con un amor que usted y yo hemos conocido en este mundo. No, su amor es fuera de este mundo. Es una cosa que realmente cuando usted se pone a pensar, dice, ¿cómo es posible que Dios me ame así? ¿Cómo es posible que siendo yo aún pecador, dice la Biblia, Dios todavía enviara a su Hijo Jesucristo a morir por mí? Porque me ama. ¿Cómo yo desobedeciéndolo, todavía Él me ama? ¿Cómo yo no siéndole fiel, todavía Él me ama? Eso a veces, eso es inconcebible. Pero ese es el amor de Dios, que no tiene límites. Qué bueno estar en las manos. ¿Se recuerdan ustedes? Esta semana venía de regreso de dar a los niños y venía oyendo las lecturas bíblicas en la Biblia, en el app, ¿verdad? Entonces, porque estamos en el plan de lectura. Recuérdense, ¿ok? Si usted no la lee ahí porque va guiando, como en este caso, pues póngala. Y venía oyendo yo, y David estaba en Samuel, y David había mandado a hacer un censo que no debió haberlo mandado a hacer. ¿Por qué? Porque los censos básicamente cumplían dos objetivos fundamentales. Uno era el saber qué cantidad de personas había para pagar impuestos. Y segundo, porque los impuestos no son nuevos, nada de ahora, eso ya viene de hace tiempo. Y segundo, para ver cuántos varones había que pudieran empuñar espada e ir al servicio militar, para poder hacerle frente a los ejércitos enemigos y tener ese conteo. Y eso lo que básicamente estaba diciendo, mi confianza está en el ejército, no en Dios. Y eso ofendió a Dios. Entonces David es confrontado con el profeta y dice, Dios ha dictaminado que escojas una de las tres cosas porque Él la va a hacer. Él la va a hacer. Que huyas delante de tus enemigos por un año, algo así, no recuerdo ahora la fecha, usted lo puede encontrar ahí. Que huyas delante de tus enemigos un año, que haya mortandad 3 días en Israel, o que caigas en las manos de Dios. ¿Y usted sabe lo que fue la respuesta inmediata de David? No, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque encuentro más misericordia en las manos de Dios que en las manos del hombre, de mis enemigos. David sabía del amor de Dios. David sabía de las misericordias de Dios. Y eso es maravilloso. Cuando usted sabe eso, dice, no, que me juzgue Dios. Que me juzgue Dios,
mejor estar en sus manos allí, mis hermanos. Es maravilloso saber esto, hermano. Pase lo que pase en tu vida y en la mía, somos amados perfectamente de parte de Dios. Somos amados perfectamente de parte de Dios, incondicionalmente, eternamente, con el asombroso amor ágape del Dios Todopoderoso. Y eso es maravilloso. Es increíble. El amor de Dios no tiene paralelos, hermano. El amor de Dios no tiene paralelos. Escuche lo que le voy a decir, porque esto que le voy a decir va a subir el estándar de cómo amamos. Jesús conocía el corazón de Judas desde antes, ¿o no? Claro que sí. Jesús conocía las motivaciones de Judas desde antes, ¿sí o no? Sí. Jesús conocía los planes de Judas desde antes, ¿sí o no? Sí. Mas en cambio la Escritura dice, y aún así lo amaba. Y le ofreció varias oportunidades de que se arrepintiera y no prosiguiera con lo que iba a hacer. Qué tremendo. Qué tremendo tú saber lo que te van a hacer. Qué tremendo tú saber lo que están diciendo acerca de ti. Lo que están planeando en tu contra. Y aún así, a sabiendas, tú decides amarlo y servirlo lavándole los pies también. Ese es otro nivel de amor. Ese es otro nivel de amor. Que es, porque nuestra naturaleza humana dice, sí, esto es lo que estás planeando, ahora tú vas a ver. Pedro, encárgate de él. O sea que Pedro era furioso, ¿verdad? Pedro era Pedro. Saca la espada a Pedro y vete a darle cuenta a Judas. No. Jesús no hizo nada de eso. Ese es otro nivel de amor. Ese es un nivel de amor que está, hermano, pero es el nivel de amor que Dios quiere que usted y yo apuntemos. Es ese nivel de amor que dice allí que nosotros seamos sus discípulos, porque dice al final de este capítulo, en el versículo 34, dice algo sobre eso. Dice acá, en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿que qué? Que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 cierra de manera espectacular, dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos para con los otros. O sea que en realidad, este ejemplo de Jesucristo nos lleva a nosotros a ello. Es un nivel mucho más alto de amor allí, mis queridos hermanos. Su amor de Jesús no falló ni siquiera a Judas. Ni siquiera Judas. Qué tremendo. Qué gran lección para todos nosotros. Podremos rechazarlo, podremos ignorarlo, pero tengamos la seguridad de que por mucho que nos esforcemos, nunca podremos apagar su amor por cada uno de sus escogidos, de aquellos que Él ha redimido. ¿Ya? ¿Por qué otra razón Jesús lo hizo? ¿Por qué otra razón los amó hasta el final? ¿Por qué otra razón lavó los pies? Dice, para darnos ejemplo. Mira lo que dice Mateo. Mateo 20 hasta el 28 dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, y este Mateo 20 es un pasaje paralelo a Juan 13. O sea, es bastante paralelo. Allí dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís.
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Y dice, y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los otros 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este mensaje paralelo a Juan 13 habla de que Jesús sabía que el orgullo siempre va a ser un obstáculo en el corazón del ser humano. El orgullo siempre va a ser un obstáculo allí. Él sabía que el espíritu de competencia en los corazones de los discípulos. Quiero sentarme a tu derecha, a tu izquierda. Los otros se enojaron porque están pidiendo esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya se están repartiendo el reino? No había llegado todavía a la cruz y ya se estaban repartiendo el reino. Entonces, realmente Jesús sabía acerca de esto y por eso da esta gran lección allí, hermano. Fíjense que le había dicho anteriormente que le iba a decir de esto. El aposento alto era prestado, no era de ninguno de ellos. Por ser prestado, allí no había siervos que lavaran los pies, ¿sí o no? Era prestado. Allí había un lebrillo y había agua, había una toalla, pero no había siervos para hacer esta función. Por lo menos que entendamos y que sepamos nosotros por la Escritura. Pero fíjense lo que es interesante, que ninguno de los discípulos tomó la iniciativa. Ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de llegar y decir, bueno, yo lo voy a hacer. No. El maestro, el rabí, el Señor fue el que tomó la iniciativa. Fue el que tomó la iniciativa de servirles a ellos. Ningún voluntario. Así que ese día nos dio una lección inolvidable que ha trascendido la historia y la tenemos todavía hoy vigente. Una lección de humildad. Por eso es que ese versículo termina allí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Hay un proverbio en Malasia que dice, mientras más llena esté la espiga de trigo, más se inclina. Interesante eso. Mientras más llena esté la espiga, como tiene más peso, más grano, más se inclina. Tiene mucho fruto, va a dar mucho allí trigo, esa espiguita, pero más se inclina, no está erguida. Más se inclina. Tremendo ese proverbio cuando lo estuve leyendo. Y realmente ese proverbio lo que dice es que la verdadera grandeza del ser humano reside en su humildad. Reside en su humildad. Jesús sabía que su hora había llegado. La hora de mostrar el verdadero amor en acción. No de palabras, sino en acción. La hora cuando Cristo sería glorificado por su muerte, resurrección y ascensión también había llegado. Y este sufrimiento de Cristo desde el punto de vista humano era algo que era de dolor, de tristeza, como dijimos a un principio, pero desde el punto de vista de Dios, realmente era un momento de gloria. De gloria porque ahí estaba reconciliando nuevamente a la humanidad con Dios el Padre. Hermanos, la cruz se erige como un monumento asombroso del amor de Dios.
La cruz es un monumento, el madero, como usted lo quiera llamar, asombroso del gran amor que Dios tiene por ti, por mí, por la humanidad. Porque por eso es que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, este mismo libro de Juan que usted lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿de qué manera? Yendo a la cruz. Amó Dios al mundo, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a nosotros, al mundo. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, todos tienen la oportunidad realmente allí, mis queridos hermanos. La hora de demostrar el verdadero amor había llegado. Solo faltaba ver si pasaba la prueba o no. Había llegado ya la hora. Y llega un momento cuando están en Getsemaní y dice: Padre, si es posible que yo no beba de esta copa, pásala. Pero no era posible porque la hora del verdadero amor había llegado. Y el verdadero amor se iba a mostrar en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. La historia dice que sí, que pasó la prueba. La Biblia que tenemos delante de nosotros dice que sí, que pasó la prueba. Pero mucho más allá de la historia, mucho más allá de la palabra que usted tiene allí en sus manos, la experiencia personal de cada uno que lo ha recibido dice que sí pasó la prueba. ¿Por qué? Porque ha cambiado tu vida y la mía. Y eso nadie lo puede negar. Nadie puede discutir eso. Realmente, mis queridos hermanos. Termino con esta meditación, mis hermanos. ¿Qué se dirá en la historia de nuestras vidas sobre la hora del amor? No la hora del amor de Cristo, la hora de tu amor y mi amor. Estoy hablando del amor en contexto general, no del amor eros o romántico. No estoy hablando solamente del amor filial, de la familia. Estoy hablando del amor en contexto general, del más que se parece al ágape. Cuando llegue la hora final de su vida y de mi vida, porque va a llegar en algún momento, hermano. ¿Okay? Eso es así. ¿Qué se dirá en esa hora sobre la hora de tu amor y mi amor? Piensa en eso. Llévelo a casa y medítelo allí, porque por lo general cuando celebramos un funeral, una celebración de vida, ahí recordamos lo que la persona ha hecho con su vida. Especialmente desde que llegó a los caminos del Señor. Cómo hubo una transformación. Cómo Dios le usó y cómo se mostró. Y el amor está ahí siempre. Cuando llegue la hora nuestra, nosotros sabemos lo que pasó en la hora de Jesús. Él la venció y demostró su amor. Cuando llegue nuestra hora, que hablen de nosotros como nosotros estamos hablando ahora de Jesús, ¿qué se dirá del amor nuestro? ¿No ha visto usted esos que ponen en Facebook de unas personas mayores en el hospital, en una cama al lado de la otra ahí todavía? Qué hermosa eso que ponen ahí. Personas mayores todavía cogiditos de la mano allí en el hospital. Ese amor hasta el final ahí de ellos dos. Ese amor de eros, de pareja. Ese amor de madres que siempre está intercediendo, orando por sus hijos, no importa la edad que tengan, ¿verdad?
No importa la edad que tengan. Ese amor de hijos por los padres. Ese amor por el prójimo que se ha ido perdiendo tanto. Que tal vez nosotros como creyentes hemos descuidado también. Porque esa es verdad también. Entonces, esto es una pregunta solamente para reflexión. Si nuestro deseo es conocer y hacer la voluntad del Padre de modo que glorifiquemos su nombre, tendremos que seguir el ejemplo de Cristo y debemos de servir a los demás con gozo. No por obligación, no porque nos vean, no por anotarnos una raya, sino con gozo desinteresadamente. Desinteresadamente. Por eso me encanta este libro que estamos estudiando los miércoles, Cambios Profundos, porque lidia con las motivaciones y las intenciones del corazón. Lidia con eso, trata con eso. Vamos a orar en este domingo de Ramos, donde Dios nos ha permitido estar en su casa, recordando la entrada triunfal, como se conoce, ¿verdad? A Jerusalén. Y es triunfal porque fue reconocido así, pero también por lo que iba a ser, ¿verdad? Unos días después en la cruz del Calvario. Tal vez hoy Dios te trajo aquí para que escucharas que Dios te ama como nadie te ama. Dice la palabra que a los suyos los amó hasta el final. Y esos suyos, si Él te está llamando hoy, usted está dentro de esos suyos. Si escuchas hoy su voz, abre tu corazón a Él.